Amén. Wow, baje. Lorena está con un tono de voz bajito. Pero bien, y que analicen, a veces el sonido está saliendo ya por la emisión, porque miércoles pasado tardamos casi 2 minutos y algo en arrancar con el sonido, y no quiero que pase esto porque la introducción es importante para los que están asistiendo y puedan entender lo que estamos hablando. Como yo estaba pensando, yo tengo que mirar a ver cuánto tiempo llevamos hablando sobre la iglesia, y es verdad que el mensaje de la iglesia pasaremos hablando toda la vida, porque la iglesia necesita ser enseñada. Ya hemos visto hoy en Filipenses que Él ha empezado la obra y la obra está siendo hecha en nuestra vida y debemos de ser corregidos y por la palabra de Dios instruido por la misma. Entonces, para hacer un recuerdo de la última enseñanza, hemos visto el miércoles anterior que los apóstoles asumieron el relevo sacerdotal haciendo cargo de la iglesia de Cristo en todos los aspectos, cosas que provocó envidia a los saduceos y a los fariseos, y persiguieron así la iglesia de Cristo. Hemos visto también que el Espíritu Santo obraba en la iglesia del primer siglo, no solo en cuanto a milagros y prodigios, pero también en cuanto a la generosidad, y que sus bienes colocaban a aquellos hermanos a disposición de los apóstoles para atender a las necesidades de la iglesia. Hechos 4, 34, 35. Actitudes que la iglesia del siglo XXI debe imitar, porque hay muchos hermanos en diferentes lugares en el mundo con necesidad extrema. Vimos también que la razón de la muerte de Ananías y Zafira no fue la cantidad de su ofrenda, sino el haber llenado sus corazones de codicia y tratar de engañar a Dios en cuanto a su mover en medio de aquella iglesia. Hechos 5:4, que estaba siendo generosa con sus miembros, y esta acción era espiritual y no carnal. También vimos que a pesar de sufrir prisiones y ser perseguidos, los apóstoles seguían predicando a Jesús resucitado y se regocijaban por haber sido hallados dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Versículos 40 y 41 del capítulo 5. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles empiezan hablando del crecimiento de la iglesia y con ello las quejas, porque los apóstoles no podían estar atendiendo a todos adecuadamente. Y de entrada lo que podemos entender es que al no haber personas responsables para la distribución equitativa para las necesidades, los judíos helenistas, que eran judíos que vivían dentro del mundo greco-romano, que se adaptaron a la lengua y parte de la cultura griega, se quejaban en contra de los nativos que rechazaban la influencia griega de allí, y es que estaban desatendiendo a las viudas helenistas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, entonces una de las cosas que queremos entender aquí en este contexto es que Lucas, cuando escribe el capítulo 6 y habla del crecimiento de la iglesia, él no los dice creyentes, sino que los llama discípulos. Y todos sabemos lo que es discípulo. El discípulo debe de seguir las enseñanzas de su maestro. Entonces, cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos, más que creyentes, somos discípulos de Cristo. Debemos entender esto. Y los discípulos imitan a aquel quien los discipula. Por norma general va a pasar esto.
Si yo estoy discipulando a alguien, por mucho que yo no quiera que se parezca a mí, al final se va a parecer a mí, en la manera en que yo hablo, en la manera en que yo trato, en la manera en que yo me responsabilizo a la hora de preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque Él está conmigo siempre. Entonces yo soy la mayor influencia sobre Él. Entonces aquellos que fueron discípulos de Cristo ahora discipulaban a otros. Pero dice que surgió una queja de parte de los judíos helenistas, como ya lo hemos visto, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y lo leemos así, lo pasamos por alto, pues no pasa nada. Casi no hay información en ese versículo, pero hay bastante, ¿verdad? Entonces, había entre los judíos nativos un cierto desprecio hacia los judíos helenistas que vivían en el mundo greco-romano y que de cierta forma tenía una forma de vida diferente a la de ellos por haber sido creado, por haber está hablando otra lengua y porque los judíos helenistas estaban de acuerdo que los gentiles hicieran parte de la iglesia. Ellos no tenían problema con esto. Sin embargo, los judíos nativos, ellos tenían problemas porque ellos se decían cristianos, pero ellos todavía seguían viviendo según el viejo pacto. Tanto que ese ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva. Pablo ha batallado con esto, una barbaridad, de tal forma que tuvo en ocasión que llamar a Pedro a atención. De Pedro, ¿por qué? Pedro con los judíos, él era muy judío, pero cuando estaba con los hermanos que eran gentiles, él era gentil, pero cuando estaba con los judíos como que medio despreciaba a los hermanos. Y eso es algo que puede seguir sucediendo entre nosotros, porque somos tendenciosos, ¿verdad? Nuestro ministerio cuando empezó, por ejemplo, la mayoría de los que hacían parte de la iglesia, que era como 15 o 16, yo no me acuerdo bien, y la mayoría de ellos eran brasileños. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Alabanza brasileña, quería todo, y nosotros tuvimos un cierto problema porque ellos no entendían que si el Señor los había traído aquí, ellos tenían que aprender español. Porque si Dios me envía a Canarias, aquí se habla castellano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aprender castellano, porque yo me debo de dirigir a los nativos, esa es la idea. El Señor no me ha enviado aquí para que yo siga siendo de la tierra donde yo nací, sino que yo me haga de aquí y pueda alcanzar a las personas de aquí que necesitan oír de Cristo. Pero si yo canto en otro idioma, si yo predico en otro idioma, entonces yo estoy en el lugar equivocado. Y tuvimos un cierto trabajo al principio por esto, pero gracias a Dios eso fue vencido. Y entonces, claro, la comida que querían era comida de allí, todo era de allí. Entonces pare para pensar cómo yo me voy a acercar a un canario si yo lo que quiero comer es judía, arroz blanco todos los días. De manera alguna, yo debo de adaptarme. Yo tengo que aprender a comer papa arrugada, puchero, carne cabra. Tengo que aprender a comer. ¿Por qué? Porque si no, yo nunca voy a tener un acercamiento para poder hablar con alguien de Cristo. Si yo quiero mantener mi cultura. Y además que cuando estamos en Cristo, nuestra cultura queda anulada, porque el reino de los cielos tiene su propia cultura. Entonces, ahí ya empezaba a haber problemas. ¿Por qué? Porque alguien estaba despreciando un otro grupo y no estaba atendiendo adecuadamente. Y ya los apóstoles empiezan a recibir sus primeras quejas. Entonces, primera enseñanza para los que decimos o que servimos en la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza, pastor? Primera enseñanza: cuando estamos repartiendo, atendiendo a la gente, no podemos ser partidarios, ni siquiera con los pastores. Que quede eso claro. Ni siquiera con los pastores. ¿Está despreciando a los pastores? No, no estoy. ¿Yo soy mejor que alguno de ustedes que están aquí en esta tarde? ¿O somos iguales todos delante del Señor?
iguales. Yo no tengo por qué comer más que ustedes cuando se trata de comida, porque aquí todos comemos y aquí todos bebemos. Entonces, si yo tengo necesidad, el otro tiene necesidad. Algunos hermanos no han observado, pero por norma general, yo quiero ser el último, porque si falta para alguien, debe de faltar para el pastor, porque dice que el que quiere ser el primero debe de ser el último, es bíblico. Entonces, no es falta de honra para nada que yo sea el último en comer, porque yo soy el que debo de servir a todos, aunque yo no esté sirviendo con la cuchara. Entonces, nosotros debemos de saber que los que servimos en la casa de Dios no podemos ser partidarios. Si alguien me cae mejor o si alguien es mi amigo, no puede tener una porción más grande que el que acaba de llegar. ¿Y por qué, hermano? Porque eso crea ese problema, crea queja, ¿verdad? Y entonces crea malestar, y entonces los que servimos debemos de servir de manera adecuada, ¿verdad? Debemos de tener el cuidado de atender a todos por iguales para no generar queja. Acuérdense de eso. Los que servimos estamos en la mira de todos. Eso es así. El que atiende en una tienda, todo el que va allí se queda con la cara del atendiente, pero el atendiente no se queda con la cara de todos. Vas a ver que es así. Uno va allí y habla mal al atendiente y se va, y el atendiente después no es capaz de acordar. Pero si yo entro en una tienda y el atendiente me atiende mal, me habla mal, yo donde le vea le voy a recordar la cara, porque él es uno y yo soy uno de tantos. Lo mismo pasa cuando servimos al Señor. Entonces esa es la primera enseñanza que nosotros debemos de tener de esto, para que no seamos causa de quejas, porque atendemos mejor a uno que a otro. No debemos hacer acepción de personas. Debemos de entender que el Señor nos ha llamado para servir a todos por igual. Y es bíblico, no soy yo que lo estoy diciendo. Ahí está escrito. ¿Generó qué? Problema. Y generó problemas justo porque sus viudas estaban siendo desatendidas. Si ellos hubiesen actuado adecuadamente, dejando de lado su prejuicio, ellos hubiesen atendido bien. Y con esto nosotros vamos a seguir aprendiendo. La segunda enseñanza que nosotros recibimos en ese capítulo, nada más empezar, es que se elige obreros para atender la necesidad de la iglesia. Yo no sé si todos entendemos eso adecuadamente. Los obreros, sea en el campo que sea, son separados porque la iglesia tiene una necesidad. Y no es para premiar a nadie, como sucede o como piensan algunos. Nada ocupa un cargo en la iglesia porque yo quiero premiar. En ocasiones tengo que poner a alguien en un cargo porque la necesidad es extrema y yo no puedo atender a todos. Entonces alguien se tiene que ocupar. Y este alguien tiene que ocuparse de manera que la palabra de Dios se cumpla en él y que Dios pueda ser glorificado a través de él. No es un premio, un cargo en la iglesia. Yo jamás voy a premiar a alguien con un cargo en la iglesia para que no se vaya. Jamás. Los cargos son necesidades. En una de las ocasiones que Will ha traído enseñanza a la iglesia, él le ha dicho que cuando alguien se le acercaba, cuando no estaba aquí, estaba en la iglesia en Colombia, y quería servir al Señor, ¿qué es lo que mandaban a hacer? Limpiar baño. ¿Por qué? Porque es un cargo que nadie lo quiere. Tú quieres servir al Señor, tú sirves donde hay necesidad. El domingo a lo mejor alguien se ofendió porque yo dije
que yo agradezco a todos los hermanos que están trabajando con nosotros en la iglesia. Sin embargo, al que yo soy más agradecido es el de la limpieza, porque es el cargo que no se dé, pero que todos disfrutamos de él. Qué bonito es llegar aquí en la iglesia limpita, que huela bien, todo ordenado, todo en su lugar. Eso cuesta trabajo y sudor, porque ahora no, porque estamos en invierno, pero en verano aquí dentro hace calor. Y hay que pasar horas aquí, yo no sé, pero se pierde 3 y 4 horas dependiendo de la limpieza que se haga. Y es muy bueno, ¿verdad? Pero eso cuesta trabajo. Pero es un trabajo que nadie anda aplaudiendo. Yo nunca, nadie me buscó para decir, pastor, ¿quién son las hermanas que limpian para darle las gracias? ¿Verdad? Pero es un trabajo súper importante. Por norma general, todo el mundo quiere trabajar y servir al Señor en cargos visibles. Pero Pablo dice que los miembros que son menos honrosos en nuestro cuerpo, nosotros le damos mayor honra porque lo tapamos con mayor cuidado. Entonces, por eso he querido hacer esta distinción. Porque nosotros en muchas ocasiones o hemos pasado en algunos lugares que los cargos que se daban en la iglesia, y voy a decir cargo ministerial porque para mí todos los cargos son ministerios. El que limpia tiene un ministerio, hay que limpiar. Y yo sé cuánto cuesta, ¿sabe por qué? Porque yo y Mare ya hemos limpiado cantidad de tiempo. Entonces yo sé lo que cuesta limpiar. Entonces lo valoro porque lo pruebo, porque lo conozco. Entonces nosotros tenemos que entender que ningún cargo ministerial puede ser dado para agradar a nadie. Si yo hiciera esto, yo estaría yendo en contra de una ordenanza bíblica. Lo tercero que nos enseña, y luego lo vamos a leer, es la iglesia es quien da la aprobación para que seamos elegidos. Yo he dicho ya en alguna ocasión que cuando yo, como el pastor de la iglesia y el que toca en varias ocasiones pasar a alguien a ser parte de un grupo de trabajo, yo no lo hago para que él empiece a trabajar. Por norma general lo hago porque ya está trabajando, ya ha mostrado interés, ya está haciendo cosas. Porque el que no hace nada yo no me lo voy a jugar. Entonces, la iglesia es quien da aprobación. Es la iglesia. Cualquier ministerio en la iglesia. Porque mi trabajo es que va a ser visible mis capacidades, mi responsabilidad, mi compromiso con la iglesia. La iglesia se da cuenta. Entonces, la iglesia es quien da la aprobación. Ahora, no una aprobación porque me guste más a Wilfran que me puede gustar a Mauricio. No. La aprobación viene por el trabajo y por el marco bíblico, porque hay que cumplir unos requisitos bíblicos. Y nosotros vamos a ver, porque nosotros hablamos la semana pasada sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y nosotros vamos a ver ahora que sea para coger el cepillo o la escoba y la pala para poder barrer a la iglesia, hay un requisito que es necesario. Y a veces cuando nosotros tomamos actitudes con respecto a eso, más de uno se ofende. Porque dice, no, es que es demasiado no es bíblico. Entonces, eso debe de ser según el marco bíblico. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Ustedes me van a disculpar porque se me da un ataque de tos allí. Me tarda un rato. Entonces, a partir de que ellos se quejaron porque las viudas no estaban siendo atendidas correctamente, entonces los 12 convocaron a la congregación de que me llamó mucho la atención, y yo he leído ese versículo, no la congregación de los creyentes, sino de los discípulos. Y a veces ni todos que congregan son discípulos.
¿Por qué eso, hermano? Porque Jesús dijo que donde está plantado el trigo también hay. Entonces yo debo de ser consciente de esto. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos ¿qué? Para servir mesas. Muy interesante. ¿Quién estaba sirviendo las mesas? Los pastores. Sí, los apóstoles. Pero actualmente no existe apóstol, existe pastor. Y para algunos que un pastor sirva a la mesa, eso no es trabajo de pastor. De un principio no, a la larga no, pero de un principio sí, porque los apóstoles lo hacían de principio. Ellos eran que estaban sirviendo la mesa, porque dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La razón por la cual ellos deciden que ellos no deben de servir las mesas es porque se estaban descuidando de la palabra. Esa era la razón, no fue otra cosa. Tenía mucho trabajo, no les daba tiempo de sentar, de orar, de leer como es debido para poder enseñar al pueblo. Versículo 3. Por tanto, hermanos, ¿a qué les manda a escoger? ¿A quién es que tenían que escoger? ¿Ellos o la iglesia? Ellos. Dice entonces, hermano, escoger entre vosotros 7 hombres de qué? De buena reputación. Lo primero que necesita tener un obrero es buena reputación. No es cualquiera. Y no era para predicar, era para servir la mesa. Tenía que tener buena reputación. Tenía que ser gente de testimonio hablando para nuestros días. ¿Y deberían de ser de qué? Entonces, para ocupar puesto en la iglesia puede ser cualquier persona según los requisitos bíblicos. No. Ah, no, yo sirvo en la puerta, yo no tengo que orar lo mismo que el pastor. ¿Quién te dijo que no? Ah, no, yo soy pastor de los jóvenes, yo no tengo que ayunar ni orar. ¿Quién dijo que no? No, yo toco guitarra, hermano, yo soy de la clase especial, exclusiva de la iglesia, porque sin mí no hay alabanza. Mentira. El día que alguien no tenga los requisitos, los sentamos todos y ponemos pista y cantamos con pista. No pasa absolutamente nada. Porque Dios no se manifiesta porque está el guitarrista. Dios se manifiesta si el guitarrista es un hombre de buena reputación y lleno del Espíritu Santo. Igual con el que canta, con el que toca la batería, con el que toque cualquier clase de instrumento. Porque yo puedo tocar muy bonito y tener un talento maravilloso, pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, no va a tocar la vida de nadie. Y son requisitos. Pero también es un requisito para el que limpia, es un requisito para el que recibe a las personas, es un requisito para el que se sienta en el ordenador, también es un requisito para todo. A veces cometemos el error de no colocar esos requisitos en práctica dentro de la iglesia. E infelizmente nosotros estamos viviendo tiempos donde estos requisitos se lo pasan por alto. Y entonces, eso era conforme a la iglesia que crecía. Y decía, lleno del Espíritu Santo y no podía ser ignorante. Nosotros tenemos un pensamiento, estamos tardíos de pensamiento. Pensamos que el que tiene que tener conocimiento bíblico es el pastor. El pastor está más que claro que lo tiene que tener, ¿no? Pero cualquiera de ustedes tiene que tener conocimiento bíblico. La hermana Lorena leyó aquí al principio. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que tuvieran llenos de conocimiento y discernimiento, para que pudieran discernir o elegir lo que era mejor.
para que fueran puros, para que tuvieran perfección en Cristo. Entonces, hagamos el favor. Leer Biblia no es cosa de gente que tiene ministerio pastoral, es cosa de la iglesia, porque todos somos discípulos. Todos, absolutamente todos somos discípulos. Y debemos de tener sabiduría. No mi sabiduría, sino sabiduría del cielo, sabiduría de Cristo. Y él dice, a quienes podamos encargar esa tarea. Ustedes se imaginan si el día que nosotros vayamos a levantar obreros nuevos aquí en la iglesia, digamos, esta debe ser la norma. Se van a asustar porque eso va a parecer cosa del otro mundo o pasada de moda. Pero nosotros seguimos siendo discípulos. Nosotros seguimos siendo iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debe de tener esos mismos requisitos. No podemos ser así. Yo voy a decir algo y no se vaya a ofender a nadie, ¿verdad? Tú vas a una tienda de moda, si la tienda no está especializada en alguien gordito, el que va a salir en la foto cumple una estatura y un físico determinado. ¿Por qué? Porque el que quiere que cuando alguien entre por la puerta y vea aquella foto estampada allí nada más a la entrada, dice, uy, qué bonito, ¿será que a mí me va a caer? Voy a probar a ver si a mí me queda. Eso funciona así. ¿Y por qué la iglesia no tiene que ser el ejemplo? Sí, porque Jesús dijo que la iglesia es la luz y sal de la tierra. Y la sal no solamente sirve para dar sabor, también es para conservar. Nosotros tenemos que conservar las enseñanzas del reino, la cultura del reino en nosotros. Jesucristo dijo a sus discípulos, y si la gente viendo en ustedes las buenas obras, glorificará a vuestro Padre Celestial. No estamos diciendo que hay que tener buena obra para ser salvo, estamos diciendo que el salvo tiene que llevar buenas obras. Un salvo tiene buena reputación. No para que la gente me vea y me aplauda, no, porque yo creo que cuando ellos me miren y me vengan a preguntar por qué actúo de esa manera, entonces yo puedo decir, porque yo soy siervo o soy discípulo de Cristo. Entonces es importante que eso suceda en nuestra vida. Y entonces, hoy en día decir que alguien sirve a la mesa, casi que es un cargo desconsiderable, ¿no? Sin embargo, para servir la mesa a aquella gente, los apóstoles pedían esas cosas. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenía que tener sabiduría, tenía que tener buena reputación. La iglesia debe de ser dirigida por personas con este perfil. Este es el perfil bíblico. 4. Y nosotros nos entregaremos ¿a qué? A la oración y el ministerio de la palabra. Esa era la idea de los apóstoles. Ellos no iban a atender más a la mesa, pero ellos iban a entregarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, es muy fácil mandar a otro orar, pero hay que orar. Por eso que yo a veces digo, cuando subo aquí, digo, está adorando al Señor para que me diera una palabra. Ustedes están tan cansados de escuchar eso que a lo mejor se cree el pastor no ora. Yo sí oro. Tengo que orar, porque la palabra no es mía. La inspiración no es mía. A mí me gusta la poesía. Llevo mucho tiempo sin escribir alguna, pero me gusta. Tengo varias guardadas. Y para poder escribir una poesía, lo primero que tiene que hacer es recibir inspiración. Ya sea en mi propia vida, ya sea viendo una película o ya sea viendo la historia de alguien para poder escribir. Para llegar aquí y predicar palabra de Dios, yo debo de ser inspirado, pero no en mi carne, por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando el predicador sube aquí y da una enseñanza o predica la palabra,
y nos dice, oh, pastor, hoy nos ha dado, pero no fui yo, porque yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu mente. A algunos conozco más que otros porque me relaciono más, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo tú entras por la puerta y cuando tú sales de tu casa, cómo saliste. Si saliste atribulado, si saliste triste, si saliste queriendo salir por el techo, si saliste pensando voy a dejar la carrera, voy a desistir del evangelio, porque no hay quien viva de esa manera, es imposible. Y cuando sienta ahí, el Señor coloca la palabra exacta en la boca del predicador y pin, 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 para que sepa. Y ahí dice, uy, Señor, adivinó, no, el Señor te vio cuando miraste al espejo y dijo, yo ya no puedo más, Señor, yo quiero renunciar. El Señor te mira, el Señor te ha mirado cuando miraste al espejo y dice, voy a renunciar. Yo desisto, yo no lucho más. El Señor ha mirado todo esto porque Él conoce los pensamientos. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de ¿quién? La otra cosa es, los apóstoles propusieron, ¿verdad? Pero la iglesia aprobó. Y a veces yo propongo, pero si la iglesia no recibe, a lo largo se va a notar. Y ahora agarra lo que voy a decir. Por eso que cuando alguien está aquí predicando y te levanta y te vas, estás dando un mensaje. ¿Sabe cuál es? No apruebo. Este es el mensaje. Pero no apruebo porque me está dando, porque me está confrontando, o no apruebo porque no me gusta o no es apto. Esa es la pregunta que hay que hacerlo. Porque ni todos los mensajes son gritantes. Y dice, y escogieron ¿a quién? A Esteban, un hombre, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito ¿de dónde? Nosotros no nos damos cuenta porque nosotros no caímos en cuenta cuando leemos nombres, ¿verdad? Pero hay algunos que nosotros podamos mirar. Pármenas, ese nombre es griego, ¿verdad? Con toda seguridad, sin haberlo estudiado. Entonces, escogieron incluso de entre de los helenistas. Y a Nicolás, que no era judío, porque ¿de dónde era? De Antioquía. También era de fuera. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, y la iglesia debe de estar preparada en palabra para cuando se le vaya a levantar un obrero, y el que se esté preparando para ser obrero sea un hombre preparado, de buena reputación, para que él pueda tener aceptación de la iglesia. Porque no basta mi palabra, el que da la aprobación es la iglesia. Porque hay cosas que no me honran a mí, honra a la iglesia. El sábado nosotros tuvimos la sorpresa que nos pilló de verdad por mucha sorpresa. Y yo en casa hablé con los chicos y hablando con ellos le dije, todo lo hecho no habla bien de mí, habla muy bien de la iglesia. Habla más bien de la iglesia que de mí. Aunque alguno quisiera estar en mi lugar porque lo que él mira es solamente, pero hay que mirar la actitud. Por eso que Jesús dijo que ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Palabra que aprendí con Mari, ya hace gracias a Dios mucho tiempo que lo escucho, que es las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decir mucho que amo al Señor, pero el que va a dar testimonio de mi amor por el Señor es mi conducta. Yo puedo decir mucho que amo a mi hermano, pero se va a ver si yo lo amo o no lo amo cuando él tenga una necesidad, aunque fuese de dar solamente un abrazo.
Pero entonces ahí es donde yo lo voy a conocer si verdaderamente. Entonces estas personas fueron electas para servir. Y Esteban sirvió mesa por poco tiempo. Aún hay esa, ¿por qué te ríes, pastor? Sí, porque es así. Él no quedó eterno en el llamado de servir las mesas, porque fue el primer mártir. Dice que la muerte de Esteban, uno de los que estaba allí aplaudiendo se llamaba Saulo de Tarso. Más tarde nosotros lo conocemos como Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que más escribió y que repitió muchísimas veces: porque yo no soy digno, porque fui perseguidor de la iglesia. Entonces, servir al Señor, se está ocupando cargos en la iglesia, no es para agradar a nadie, es porque hay una necesidad. Pero, sobre todo, a mí como pastor, esa palabra no le está dando a ustedes, está dando más a mí que a ustedes. Porque a veces no miramos ese requisito a la hora de colocar a alguien en un cargo. Y debemos de hacerlo, porque de no hacerlo, lo que estamos haciendo es creándonos un problema. ¿No? Yo acostumbro decir que ponemos el dedo así para que alguien nos pegue, nos apretuje, y no hay parte de la mano que más duela que sea encima de las uñas, ¿verdad? Se pone la mano en una prensa y te da un golpe en las uñas, eso duele una barbaridad. Se hace frío, más rico todavía. No tomar esos requisitos es tener un problema. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos a tener que estar detrás una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O aburrimos al que levantamos o nos aburrimos nosotros. Pero el que sirve al Señor y es lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, no hay que andar detrás de ellos. Ellos saben lo que tienen que hacer. Son responsables. Yo no tengo que decir que uno que sirve al Señor y es lleno del Espíritu Santo, que él tiene que estar aquí un miércoles para escuchar enseñanza bíblica. Él lo debe de saber. Si no está enfermo, si no tiene un compromiso serio, vale. Eso es así como funciona. La Biblia, cuando nos enseña cosas, nos enseña para que nosotros podamos tener alivio muchas veces en nuestra forma de trabajar. Porque si todos nosotros somos discípulos de Cristo, todos nosotros amamos la iglesia y todos nosotros queremos que la iglesia funcione perfectamente, entonces todos nosotros vamos a empujar para el mismo lado. Pero parece que a veces estamos empujando para allá y hay un par de ellos del lado de allá empujando para acá. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué eso, Señor? Muchas de las veces es porque no seguimos los requisitos que deberíamos seguir para colocarlo en determinado lugar trabajando. Ah, no, pero es joven todavía. Averigüe los jóvenes qué edad tenía Esteban cuando fue llamado. Averigüen. Solo eso. Averigüe Timoteo, Tito. No hay eso. Y para los niños, ¿hay ejemplos, pastor? Sí hay. Yo ahora me acuerdo de uno, Samuel. Samuel fue entregue en el templo, nada más dejar de mamar. La madre cumplió con su promesa, cogió y lo llevó y lo entregó en el templo para que pudiera ser ayudante. Terminó siendo profeta, terminó siendo sacerdote. Y cuando no tenía mucho conocimiento, cuando Dios le llama, él va donde al que le discipulaba y dice, no, es que escuché, dice que ni el que le discipulaba entendió, pero dice que ya a la tercera, si no me equivoco, dice, pues cuando te diga, tú dices, habla, que tu siervo oye, heme aquí, Señor. La iglesia no es un club de amigos, es la congregación de los discípulos, según lo que nosotros estamos estudiando. Y según la palabra que nosotros hemos entendido antes, dice que es la congregación de los justos. Entonces nosotros debemos
de seguir los requisitos que dicen las Escrituras, versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces nosotros vemos que había un orden, había una responsabilidad y había una consideración de seriedad. Eso no es llegar, cogerlo y déjalo suelto allí, que haga lo que quiera, no. Porque todos los que estamos en un cargo en la iglesia estamos para servir a la iglesia. Pero a veces queremos decir que yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios. Busquen en la Biblia donde siervos del Señor no sirvieron a los hombres. Busquen la Biblia. Los apóstoles servían a Cristo, servían a la iglesia, ¿sí o no? Estos hombres que fueron levantados eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. ¿Servían a Dios, sí o no? Pero ¿para quién fueron llamados para servir? A la mesa de aquellos que tenían necesidad. A veces confundimos los papeles. Servimos a Dios. Creo que fue Jesús que dijo que cualquiera que diera, aunque fuera un vaso de agua, a uno de aquellos que le sirve, tendría recompensa. ¿Es eso lo que enseña la Biblia, sí o no? Entonces, nosotros debemos de entender como discípulos que la obra que Dios está haciendo en nosotros no es que empezó ahora y no va a ocurrir más cosas a lo largo de nuestro camino. Claro que va a ocurrir. Yo no estoy perfecto. Pablo dice, yo todavía no he alcanzado, pero yo he dejado las cosas atrás y voy adelante persiguiendo la meta que me ha sido propuesta y que está delante de mí. Yo también estoy siendo tratado por el Señor. Y yo también llevo los míos. Y con esa palabra de hoy estoy llevando mi parte, sin duda alguna, como en todas las veces que predico. Porque sería increíble que yo les enseñara la palabra y la palabra a mí no me hiciera ni cosquilla. Entonces estaría muerto. Entonces, claro que soy confrontado. Claro que la palabra de Dios a mí me confronta. Claro que la palabra de Dios me enseña cosas. Está más claro que el agua. La iglesia, los obreros. Ahora cuando estuvo el pastor Yolando, estuve hablando con él sobre esto. Él dice, ¿cómo podemos pedir que la iglesia crezca si no hay obrero? Yo digo, mi oración es, Señor, no mande más gente porque no hay obrero preparado para esto. Y si no hay más obrero preparado, la oración debería de ser, Señor, levanta obrero según los requisitos de tu palabra. Y entonces después envíame gente para que la gente pueda ser atendida adecuadamente. Porque de qué me vale tener todas esas sillas llenas de tal manera que tuviéramos que hacer 2 cultos en el día por no caber todos en el mismo lugar, en la misma hora, si no son discipulados adecuadamente según las Escrituras. No serviría de nada. Otros quedarían encantadísimos. Yo no. Yo quisiera que se levantaran hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de oración, para que pudiera también enseñar a otros. Nosotros hemos leído la semana pasada que después de haber sido azotados, los discípulos no salieron, los apóstoles no salieron tristes, sino que salieron regocijados, porque se sintieron privilegiados por haber padecido por causa del nombre de Cristo. Estaban completamente comprometidos con el Evangelio. Ahora ustedes se imaginan que se levanta un obrero en la iglesia y por causa de un partido de fútbol, este día llega tarde al culto y le toca a él abrir la iglesia. O ese día le da dolor de muela, le pasa cualquier cosa, porque hay un partido de su equipo y él lo quiere ver. Él no es apto para ser discípulo, para ser obrero de la iglesia. Y estoy poniendo el fútbol porque sé de buena tinta que más de uno no viene al culto porque hay un partido de fútbol importante para él. No es algo que me lo estoy inventando.
pero ellos quieren servir. Y además quieren servir en lugar para ser vistos. ¿Ustedes se imaginan sus discípulos lo que van a hacer? Van a ser forofos del fútbol antes que discípulos de Cristo. Porque su partido de fútbol es más importante que un culto al Señor. Y pudiera abrir una lista aquí y hablar de cosas, más cosas y más cosas y más cosas. Pero queremos ver milagros, prodigios. ¿A qué queremos verlo? Queremos. Lo queremos cuando doblamos rodillas. Señor, lléname de tu espíritu para que la gente lo vea. Venga, Señor. Pero ¿y la postura? ¿Y la conducta? ¿Qué pasa? Eso es el evangelio. Yo puedo gritar muy alto, pero si no tengo vida, no va a acontecer nada. Vamos a leer el versículo 7. A causa de todo lo que nosotros hemos hablado, ¿qué era lo que sucedía? Y la palabra de Dios, ¿quién crecía? Y el número de quién se multiplicaba en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes. Entonces lo que está diciendo es que los del viejo pacto también se convirtieron en discípulos. Y no estamos hablando que era cosa fácil. Estamos hablando de gente que venía año tras año haciendo trabajo de sacerdote, que tenía un reconocimiento público de su trabajo, que tenía autoridad moral y autoridad espiritual. Sin embargo, ellos se inclinaron en cuanto a lo que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia y entendieron que Cristo era el Señor y lo aceptaron. Y ellos también empezaron a obedecer la fe en Cristo Jesús. También ellos. Pero nosotros queremos que sucedan cosas sin que haya nada que se vea. Tú puedes coger una persona que no conozca a Cristo, hablar de 25,000 versículos bíblicos, no va a entender nada. ¿Sabe dónde él va a ver a Cristo? En mi vida. Ahí es donde él va a ver. Sin palabras, sin decir nada, le va a crear una curiosidad. El Espíritu Santo va a utilizar mi vida para poder impresionar, para poder transformar, para poder influenciarlo. Porque de lo contrario, lo que va a suceder es que voy a ser escarnio. Y es por eso que la Biblia dice, la sal insípida no sirve para nada, a no ser pisoteada por los hombres. Es por eso. Porque damos golpes de fuerza en nuestro pecho, pero no lo hacemos. Versículo 8. Dice, y estemos llenos de gracia y de poder, así que el servidor de mesa. Te das cuenta que no es lo que tú haces dentro, es lo que tú llevas dentro. El servidor de mesa, el que fue separado para diácono, el que fue separado para el trabajo de la iglesia, estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí no eran solo los apóstoles. Se da cuenta que no es, y vamos a ponerlo en nuestro día. Orar por enfermos, echar fuera demonios, no es cosa de pastores. Es cosa de toda la iglesia, de todos los que son discípulos. Orar por los enfermos para que haya sanidad no es cosa de pastores. Porque a veces el pastor no tiene ese don. Dios levanta a alguien en medio de la iglesia que tenga ese don. Y él debe de servir al Señor. No, entonces ahora como yo ore, los enfermos son sanados, yo voy a dejar el cepillo y la pala. En ningún momento yo voy a ver que Esteban dejó de servir las mesas. Él servía las mesas, pero era utilizado por Dios en otro lugar. Es sencillo. Porque Dios va a levantar obreros y va a utilizarnos y nos va a dar dones según la necesidad que tenga el pueblo. Es así como funciona. Es así como funciona.
no podemos dejar de entender esas cosas. Y voy a dejarlo porque quiero seguir la otra parte la próxima semana. Pero entendamos esto que es importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender que haga lo que haga dentro de la congregación, debemos de ocupar unos requisitos bíblicos para hacerlo. Si no, yo como pastor no debo de levantarlo y la iglesia no lo va a recibir. Exactamente por eso, porque debe de tener una conducta, debe de ser intachable. Y con eso no estamos despreciando a nadie. Lo que estamos tratando de hacer es, ¿alguien quiere servir en la casa del Señor? Entonces, no vaya muy lejos, lea el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles y pida al Señor fuerza para poder colocar en práctica esos requisitos que están aquí dentro. Ah, no, pero allá el pastor fulano me lo pone, hermano, entonces vaya donde el pastor fulano. Pero no serás lleno del Espíritu Santo, ni tendrás conocimiento. Simplemente estarás autoagradándote a ti mismo. La gente lo verá y aplaudirá, pero no eres de los soldados de Cristo que deben de estar en línea de frente. Porque para ser obrero en la iglesia de Cristo debe de tener requisitos. Es un mandato bíblico. Así actuó la iglesia en el principio. Nosotros debemos de actuar igual. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado. Su palabra ha dejado de ser palabra de verdad. Entonces, la iglesia debemos de seguir estos mismos requisitos. No estamos hablando que nadie aquí es perfecto, pero debemos de ser ante Dios, pero ante la sociedad y ante la gente que nosotros trabajamos debemos de ser perfectos. Debemos de actuar justamente, correctamente, para que podamos alcanzarle con la palabra de misericordia y de gracia de parte de Cristo Jesús. Amén. Así que una más para nosotros aprendernos que cuando el Espíritu Santo trabaja, Él nos llena para toda buena obra. Para toda, no es para algunas en específico. Para toda buena obra. Para servir en todo tiempo, para que podamos crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Así que quiero despedirme de los hermanos que puedan estar acompañándonos por medio de las redes. Pedir que esa palabra alcance a todos de tal manera que el Señor siga hablando a nuestra vida y que nosotros tengamos el deseo de ser este hombre y esta mujer bíblica para servir en la casa del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente hoy y siempre. Así que ya vamos de antemano pasar a la